Hola, buenos días, ¿cómo están? Bueno, vamos a dar inicio con nuestro panel de egresados de la Facultad de Contaduría y Administración de la UNAM, que están estudiando maestrías en el extranjero, en donde 4 exalumnos nos van a contar su experiencia de cómo es, qué los motivó y qué los ha llevado a estudiar una maestría en el extranjero. Doy la bienvenida a Lucero Guillén, a Pamela Jaffer, a Josué Jiménez y a Diego Reyes, que son ex alumnos de la facultad que actualmente se encuentran estudiando una maestría en el extranjero. Por favor, adelante, Lu, si puedes presentarte. Claro, muchas gracias, Gio. Pues mucho gusto, mi nombre es María Lucero Guillén Juan, soy, como bien lo menciona Gio, soy egresada de la facultad, soy de la generación 2014-2018. Estudié administración, después de salir de la licenciatura pude encontrar trabajo justo para Indiana University, en su oficina de representación, y trabajé para la oficina de representación de Indiana en México por 4 años. Aproveché muchas oportunidades que la facultad me dio, pues sí, de intercambio 2 veces y eso me ayudó muchísimo para colocarme donde estoy ahorita. Bueno, más adelante les puedo contar un poco más sobre mí. Adelante para los demás. Muchas gracias, Lu. Diego, si quieres, ahora vamos contigo, por favor. Sí, gracias. Hola a todos. Bueno, yo también soy egresado de administración de la generación, creo que me gradué en el 2012. Después trabajé un poco en México, como 3, 4 años, y luego me vine a estudiar una maestría acá en Berlín, en una maestría en economía. De hecho, ya terminé hace el año pasado, en diciembre, y bueno, me da gusto estar aquí con ustedes. Muchas gracias, Diego. Adelante, Pamela. Hola, gracias, Gio. Buen día a todos. Bueno, pues yo soy Pamela, igual egresada de la carrera de Administración de la FCA. Y pues bueno, ahí en la facultad tuve la oportunidad de irme de intercambio a Chile un semestre para mi modalidad de titulación. Y posteriormente, perdón, pude empezar a trabajar en México. Estuve 5 años ahí trabajando en la industria de exportaciones y comercio internacional. Y bueno, entonces decidí en la pandemia ponerme ahí a buscar cuál sería el siguiente paso, siempre con la visión global. Y pues estoy ahora en Canadá estudiando mi maestría en negocios internacionales. Y pues acabo de empezar y contenta de poder ahí contar mi historia. Buenísimo, Pam. José. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. Yo soy Josué Jiménez, soy también egresado de la licenciatura en Administración por parte de la FCA, generación 2014-2018. Yo tuve la oportunidad de irme 2 veces al extranjero gracias a la facultad, una vez a Colombia, estudiar un semestre completo, y después a un programa de investigación a Chile. Y bueno, también después de 5 años de estar trabajando en el área de recursos humanos, decidí también tomar la oportunidad de hacer estudios en el extranjero. Excelente, Josué. Pues bienvenidos a todos. Me presento yo también. Yo soy Giovanni Medina. Voy a estar moderando este panel. Ex egresado de la facultad, también de la generación 2012, carrera Administración. Yo no he estudiado aún una maestría, entonces espero salir muy motivado de este panel para poder hacerlo. Pues comencemos con las preguntas y los invito a los 4 a también participar de manera activa. Si creen que hay alguna pregunta que pueda ser interesante, con toda la apertura del mundo pueden hacer las preguntas. Voy a empezar con una muy general y es: ¿por qué decidieron emprender esta aventura? ¿Qué fue la cosa que los motivó y los dijo, es momento de irme al extranjero a estudiar una maestría? Pam, ¿quieres comenzar? Dale, Lu, por favor. Bueno, pues en mi caso, yo desde que regresé de hacer mi estancia de intercambio, yo sabía que quería hacer una maestría en el extranjero, o sea, estaba en mis pendientes de vida.
pero lo seguía postergando porque decía, yo tengo que ahorrar, no tengo dinero, no te presiones, como que estaba en la espinita de mi cabeza, pero no lo hacía. Y en la pandemia fue como, ahorita ya ese momento, porque si lo sigues postergando, pues la vida sigue pasando y tienes que hacerlo. Y en este año fue como que un empujón que necesitaba dar, que la vida me dio y que una persona ajena a mí fue como de, deberías de aplicar ya. Y dije, pues sí, ¿verdad? Voy a aplicar y si no entro en este año, puedo aplicar el que viene, pulo mis habilidades, vuelvo a hacer los exámenes, lo que tenga que hacer y pues sí, con calma. Y apliqué y me quedé a la primera. Entonces, eso fue lo que, ajá, como un empujoncito extra de confianza que me hacía falta para aplicar en este año. Muchas gracias, Lu. Josué. Sí, ahí pues una historia también más o menos similar a la de Lu. Yo también me di cuenta de que ir a una experiencia internacional cuando me fui a Colombia, la verdad es que te abre un panorama bastante distinto, mucho más amplio, una visión global y el conocer personas que te aportan desde otras experiencias de vida. Creo que esa es la principal razón por la cual yo decidí volver a tener una experiencia similar para poder seguir enriqueciendo, enriquecerme de nuevos conocimientos, nuevas ideas, nuevas formas de pensar y bueno, también el hecho de salir de tu zona de confort, ¿no? Al final, en México tenemos mucha comodidad, tenemos muchas herramientas disponibles para poder tener éxito, pero creo que el tener esta visión internacional, una visión mucho más global, te abre las puertas. Ahora, en mi caso, también una de las decisiones o una de las razones por las cuales tomé esta decisión fue que, bueno, en mi trabajo, pues la verdad es que después de 5 años yo ya me sentía también algo ciclado, a pesar de que aprendí muchísimo. O sea, es como, ok, ya sé todo lo que tengo que saber de aquí, pero ¿qué más hay? ¿Qué hay afuera de esta organización? ¿Qué otras formas son buenas para realizar esta misma práctica que es dentro del área de recursos humanos, ¿no? Entonces, la verdad es que ahora con lo que he podido experimentar de la maestría, te da una visión completamente distinta. Entonces, creo que fueron las dos principales razones por las cuales yo decidí tomar esta oportunidad. Muchas gracias, Josué, por compartir. Diego, ¿nos quieres compartir un poco cuáles son tus motivaciones? Sí, claro. Desde mi perspectiva, creo que fue también que creo que llegué a un punto en el que ya no disfrutaba de mi trabajo que estaba haciendo en México. Sentí que llegué a un punto en el que estaba un poco atorado y ya no veía cómo crecer dentro de ese lugar donde estaba. Y creo que este, decidí intentar pues explorar otras oportunidades y de ahí fue donde empecé a investigar sobre maestrías, sobre otras cosas que podría hacer. Me encontré con la cartelera global de la UNAM, la de movilidad, empecé a buscar becas, me preparé para los exámenes, los hice y bueno, al final dije, tengo que intentarlo, tengo que hacer algo, salir de mi zona de confort. Y adicionalmente, cuando estuve estudiando la licenciatura por allá del 2010, también apliqué para un intercambio académico en Francia que me permitió estar 6 meses por allá y al final creo que me abrió también, como ya mencionaron los demás, una perspectiva diferente de lo que hay afuera. Y me decidí que, entre esas dos cosas, decidí que tenía que volver a salir, tenía que volver a intentar algunos nuevos retos que me permitieran ampliar mi horizonte tanto profesional como personal. Muchas gracias, Diego. Pam, cuéntanos qué te Sí. motivó a estar en Canadá ahora. Pues creo que soy un mix de todos, o sea, en realidad lo mismo, o sea, siempre la maestría fue como un must, teníamos que, bueno, yo, en mi caso yo lo tenía que hacer, sabía que era necesario para hacer, tener un mejor perfil y ser competitiva para de repente después apostarle a algo mejor. Y bueno, además de que, pues justo la facultad da mucha información y cuando te vas de intercambio se te abre ahí el panorama. Yo creo que también un factor importante para mí fue que muchos de mis amigos o de mi círculo estaban en las mismas. Entonces, de alguna forma, ver que se puede a través de quienes en su momento te acompañaron en la carrera, pues te da un poquito de ahí la motivación y pues eso, ¿no? Quitarte el miedo, como dice Lu, de repente
de aplicar, de ver qué es lo que necesitas. Y bueno, en mi caso también, o sea, mi trabajo me gustaba, pero pues sabía que si no de repente interrumpía y me aventaba, después iba a ser más difícil porque pues a uno le empieza a gustar pues tener un trabajo fijo, tener el ingreso, obviamente uno aprende muchísimo. Entonces es complicado, no es tan fácil de repente decir lo dejo todo y me voy por una pausa de 1 año o 2 años, porque sí es un cambio fuerte, pero pues bueno, vale la pena. Y pues diría eso, ¿no? Que también es algo es un trabajo de tiempo, o sea, de ponerte a investigar, de checar becas, de checar programas, de ver qué se acopla mejor. Pero bueno, eso fue más o menos mi motivación y cómo a mí me tomó el tiempo para tomar la decisión y aventarme. Muchas gracias, Pablo. Y totalmente de acuerdo, creo que es una decisión bastante complicada de tomar, pero que seguro te traerá muchos beneficios a futuro. Ahora, la verdad es que la diversidad de programas que existen, la diversidad de universidades, incluso de países a los que uno puede aplicar o puede ir, es muy amplia, ¿no? Entonces, ¿cómo ustedes hicieron para escoger un programa, una universidad que hiciera sentido para su trayectoria profesional y para su vida personal? ¿Cómo fue ese proceso de decisión? Si quieres te cuento el mío. A ver, fue un proceso algo interesante porque además tomé la decisión en un mes prácticamente. O sea, yo estaba, recién había tenido una promoción en el trabajo, todo estaba fluyendo bien y en diciembre del año anterior tomé la decisión de, bueno, vamos a aplicar y si se da bien y si no, pues seguimos intentando. Entonces, ¿qué fue lo que yo hice? Primero saber qué quiero, cómo lo quiero, dónde lo quiero y cuándo lo quiero. O sea, creo que fueron 4 preguntas súper básicas que te tienes que hacer al inicio para poder considerar. Entonces, o sea, yo sabía que quería en gestión de recursos humanos. Entonces ahí check, pero bueno, ¿qué enfoque le quieres dar? ¿Un enfoque humanista, científico, académico o de negocio? Yo sabía también ahí perfectamente que mi enfoque era mucho más de negocio. Entonces, bueno, empezar a filtrar universidades que tengan este enfoque de negocio, que tengan alguna certificación. Hay varias certificaciones, hay una certificación americana de MBAs, hay otra asociación europea de MBAs, y bueno, empezar a buscar cuáles universidades cumplen con ese requisito. Tercer punto, el tema del idioma. Yo me vine a Portugal porque hace 1 año empecé a tener relación por parte de mi trabajo con Brasil, entonces empecé a entrar mucho en contacto con el idioma, con la cultura, etcétera. La verdad es que me pareció súper atractivo, empecé a estudiarlo, me certifiqué y bueno, dije, vamos a buscar opciones. Ya sé que hablo inglés, español y portugués, entonces de aquí hacia dónde lo puedo direccionar. La verdad es que Portugal fue una de las mejores o dentro de mi gama de investigación, que sí, como dice Pam, tienes que ponerte a investigar, a revisar qué universidades hay, cuánto cuesta, qué requisitos piden, cómo tramitar la visa, etcétera. Pues bueno, creo que Portugal era el lugar hacia donde más fácil, más rápido, más económico y que me iba a tener un mejor beneficio a largo plazo, porque también tenía ahí, por ejemplo, algunas opciones en España, pero España es mucho más caro, probablemente las universidades a nivel cultural no se adaptaban tanto a lo que yo estaba buscando. Entonces, bueno, después de un largo proceso de 1 mes, que es literalmente durante ese mes todos los días me metía a investigar, a revisar, o sea, por ejemplo, el uso de las redes sociales creo que es súper importante. Yo me di cuenta del tipo de cultura que tienen las universidades a través de Instagram. Entonces, también, o sea, el utilizar esas herramientas les puede ayudar a tomar una mejor decisión de hacia dónde quieren dirigir su carrera en la parte académica. Y pues nada, esa es mi historia. No, totalmente de acuerdo y me encanta tu respuesta porque justo, ¿no? O sea, realmente no solo lo profesional o la parte académica es relevante, sino hay muchas otras cosas que pueden ser importantes al momento de tomar esa decisión. Lu, compártanos cuál fue tu experiencia.
Sí, mi experiencia es un poco distinta porque como lo comenté al principio, yo venía trabajando para Indiana University pues ya de 4 años. Entonces, o sea, además no solo trabajar para Indiana University, sino como estar en el ambiente de Higher Education Institutions en México, que tienen oficinas de representación en México, pues yo estaba bastante familiarizada con los programas de otras universidades, sobre todo con los colegas, ¿no? Pero sí, yo sabía que Indiana era mi mejor opción porque, pues sí, por los contactos que tengo, porque conozco bastantes personas acá, porque conozco un poco de la cultura. Y en cuanto al programa, fue un poco, mm, no sé qué palabra usar. El programa que había antes era un MPA con enfoque internacional. Y ese era un programa de 2 años. Y ese era un programa que me atraía bastante. Pero justo el año pasado se inauguró el nuevo programa que se llama Master of International Affairs. Y dije, este es el mío, de aquí soy, esto es para mí. Entonces eso fue lo que como que catalizó que yo aplicara este año también. Ujú. Excelente, muchas gracias por compartir. Bueno, les voy a contar ahora yo. La verdad está muy interesante porque cada quien vive su proceso diferente. Sí. En mi caso, pues bueno, yo empecé en la pandemia, entonces me acuerdo que era el 2020 y fue complicado porque pues fue un año complicado, entonces pues yo me lo tomé con calma. Yo creo que mi proceso de búsqueda fue como de 6 meses porque yo sabía que de repente todo estaba muy parado, entonces tenía la oportunidad de estar checando. Y en mi caso, yo apliqué en diciembre de 2020 y quedé en el programa del 2021 para iniciar en septiembre, agosto-septiembre. Pero, pues sí, la verdad es que en mi caso yo me fijé mucho en los programas, o sea, independientemente del país, qué programa te llama la atención. Y bueno, de ahí ya ver qué es lo que pedían, ¿no? Pero bueno, para Canadá a mí me encantó mi programa, pero pues era súper costoso, la verdad, sí no es eh, fácil de repente soltar una cantidad de dinero tan fuerte, pero hay muchísimos apoyos. Entonces, para mí, el haber quedado en el 2021, pues fue ok, tengo pues la palomita de que sí, de que ya me aceptaron. Y en mi caso, pues yo hablé con la universidad y les dije, oigan, estoy súper interesada, yo de verdad quiero estar ahí, me encanta el programa, me encanta todo, pero pues la verdad mi país ahorita está un poco detenido con las becas, entonces yo estoy todavía insistiendo. Entonces quería saber si me pueden, por favor, guardar el lugar un año. Y claro, o sea, al final las universidades siempre buscan tener estudiantes internacionales. Entonces, pues yo sabía que era un win-win, ¿no? O sea, a mí me iban a dar un poquito más de tiempo y a ellos, pues al final les interesaba mi perfil. Así que hicimos ese trato y me funcionó súper bien porque de alguna forma, pues tuve tiempo de ahorrar un poquito más, conseguí el apoyo económico, ¿no? Hay un financiamiento, entonces, pues las cosas se acomodaron de esa forma y pues ya no fue tan carrereado, digamos, o sea, tuve un poquito más de tiempo de pensar todo, de ver mejor el programa, analizarlo, volverle a dar vueltas, ¿no? O sea, si es y demás. Y pues bueno, aquí estoy. Creo que lo que cabe resaltar es que cada camino es diferente, justamente, y que siempre yo diría que el programa que cumpla con lo que tú quieres tiene que ser lo primero, ¿no? Tanto, como decía José, culturalmente, por el idioma, por el contenido, por el país a donde vas y demás. Creo que es un proceso que se tiene que disfrutar más que sufrir, porque pues es una aventura. Entonces, pues, ese fue mi escenario antes de elegir el programa. Muchas gracias, Pam. Y creo que tocas un tema súper importante y me voy a detener con ese punto, que es la parte de becas, financiamiento, porque al final, pues obviamente esto en general requiere un esfuerzo económico y obviamente dependiendo del programa y de la universidad será más grande o más chico, pero siempre seguramente será algo importante. Entonces, me gustaría que me compartieras, de entrada tú, Pam, continuando con lo que comentabas, ¿cómo fue que conseguiste este financiamiento y obviamente la parte de ahorrar y de ponerte la meta? ¿Cómo fue todo ese proceso para decir, ya estoy lista?
Ok, pues justamente en el 2020 cuando empecé a ver los costos y más o menos pues hacer un plan, ¿no? Un presupuesto y todo esto, pues sí fue como para mí una medida de comienza a restringir todos tus, o sea, gastos o lujos, de repente planea, ¿no? Como que ve mucho a futuro, tal vez no puedas hacer ahora cosas que te encantarían, pero bueno, va a ser para algo que después va, pues es una inversión en ti mismo, ¿no? Entonces, ese fue un poquito de que todo el año de, digamos, mediados 2020, 2021, cuando ya tenía mi aceptación y me habían, pues sí, de alguna forma aprobado esperarme un año más, pues dije, de aquí soy. Entonces, todo 2021 fue cada moneda y así todo súper ahorrado, invertirlo, que también es importante, ¿no? O sea, tenemos los conocimientos de la facultad, de todas las herramientas que nos rodean, entonces pues ahí yo invertí mi dinero para generar un poquito más porque sabía que tenía un año. Como dice José también, mucho en redes sociales. Yo con la UNAM y con la FCA pues sabía que tenían programas en conjunto con FUNED, también hay apoyos de FIDER, que es el Banco de México, y pues empezar a ver las convocatorias, ¿no? Leer qué era lo que solicitaban, si tenía, si no tenía. Es algo que yo creo que sí es súper importante, de que leer las letras chiquitas. Entonces, pues bueno, en mi caso, por ejemplo, para que no se desanimen, yo apliqué a un financiamiento y me lo rechazaron. Entonces yo estaba que se me acaba el mundo porque pues yo según ya me iba a ir a la maestría y no me lo aceptaron. Entonces en la frustración y demás, pues me acerqué, ¿no? Y la verdad es que todas las instituciones financieras que promueven los estudios en el extranjero siempre son súper flexibles y están abiertos a resolver dudas. Entonces me rechazaron, yo les dije, oigan, ¿me pueden explicar por qué me rechazaron, no? O sea, ¿qué podría yo mejorar? Me dijo, no te preocupes, puedes volver a aplicar, nada más, mira, necesitamos que esto y esto y esto y esto sean diferentes o que nos consigas esto de un papel más o lo que sea. Entonces ya con calma, un poco de frustración, pero ya con calma, pues volví a generar mi expediente y con la misma institución apliqué y la segunda vez me lo dieron. Entonces, bueno, para mí, para mi aprendizaje, entre toda la preocupación, pues fue eso, o sea, tal vez no es a la primera, sino a la segunda y pues de repente, pues aplicar a todo lo que haya pues te darán el que mejor funcione. Y hay muchas instituciones también que es importante que te dejan juntar, ¿no? Los apoyos. No están peleados unos con otros. Ya depende de tú qué tanto necesites o qué tanto estés dispuesto a de repente, pues es un financiamiento, ¿no? A futuro tú vas a tener que pagarlo, ¿no? Tal vez no al 100%, pero hay por porcentajes, o sea, eso ya lo tienes que investigar. Pero a lo que voy es que tú puedes hacer tu camino y pues en mi caso yo solo me vine con un financiamiento que era lo que necesitaba, que era lo que yo quería para no sentirme ahorcada, porque también es una gran aventura estar aquí y aparte de la presión de la escuela, estar aquí pues con los gastos de la renta, de las comidas, pues también es que tienes que disfrutar. Entonces yo lo que quería era irme holgada tantito para decir, puedo respirar, no me tengo que preocupar por eso. Y bueno, ese fue mi proceso, informarme, seguir todas las páginas de Facebook, ir a las conferencias de la FCA, de las mismas organizaciones, pues seguirlos, ¿no? Entrar a sus sesiones en vivo en YouTube, en donde tuvieran, y ir a tocar puertas, ¿no? Ir allá a las oficinas y presentarme y decir, oigan, tengo esta y esta y esta duda, y pues siempre están abiertos a todo, entonces es una gran alternativa hacerlo así. Gracias, Pam. Y en verdad hay muchísimas opciones, tanto de financiamiento como de becas, como de posibles incluso descuentos en los scholarships. Entonces, creo que es súper importante que una vez que se tome la decisión, se haga esa investigación con un poco más a profundidad para que conozcas y abras tus opciones. Josué, platícanos ahí cuál fue tu experiencia, vi que levantaste la mano. Creo que Lu tiene su mano levantada. No sé si nos quiera contar ella. Adelante, Lu. Sí, pues mi proceso, nada más quería contarles algo muy parecido a lo que dijo Pam, pero algo que, no sé, como que quiero resaltar es que desde que yo decidí que iba a hacer la maestría, que fue como en 2018, que dije, yo tengo que hacer la maestría en el extranjero y que yo sabía que era carísimo, desde mi primer ingreso que tuve como trabajadora, sí me puse muy bien como la meta y dije, entonces tengo que ahorrar. Entonces, así que todas las quincenas que recibí desde 2018 hasta que renuncié,
ahorré el 10% de mi sueldo y lo metí a un apartado, maestría. Y pues sí, porque pues sí, la verdad es que es una inversión. Entonces, ya más adelante les puedo contar un poco cómo fue mi proceso y cómo fue mi presupuesto, pero sí, eso era lo que quería contarles, como de que ahorren desde el momento que van a decidir que van a hacer una maestría, metan un apartado en su quincena. Ah, y sobre eso, Lu, o sea, ahorita que lo comentas, digo, yo también hice algo similar y me acuerdo que cuando yo inicié la carrera en 2014, o sea, hace casi 10 años, vaya, alguien me dijo justamente de una herramienta de una institución bancaria en donde yo podía precisamente hacer eso, pero era enfocado para estudios, muy similar a lo que hacen en Estados Unidos desde que nace el bebé, desde ahí empiezan a invertir para la universidad, era algo similar, pero para maestrías. Y la verdad es que yo dije, bueno, no creo, no estoy en ese momento de ahorrar, tal. Y justamente a finales de año dije, bueno, si hubiera, o sea, hice el ejercicio de ver cuánto hubiera podido ahorrar desde ese entonces y la verdad es que, o sea, me habría ido, o sea, me habría venido con mucha más flexibilidad, con más, o sea, sin tanta inversión de tu presupuesto en un solo golpe, ¿no? Entonces, la verdad es que sí, el tema del ahorro, el tema de buscar inversión de patrocinadores, la verdad es que es súper bueno también. O sea, en cuestión de becas, ahí por ejemplo ahorita que platicaba Pam, la verdad es que yo estuve revisando y a mí me costó un poco de trabajo porque por el momento el gobierno mexicano tiene algo limitadas las becas y la gran mayoría de las que hay están enfocadas a tecnología y a healthcare and life sciences. Entonces, un poco complicado que de repente, oye, recursos humanos, que a lo mejor no es tan atractivo para el gobierno, pues bueno, tiene mucho menos inversión por parte del gobierno. Pero sí que hay bastantes becas por parte de gobierno, de banca privada, etcétera. Sí, y creo que quiero agregar algo aquí desde mi perspectiva, porque, o sea, es verdad, creo que es un fuerte gasto el que uno tiene que hacer cuando se viene, sobre todo a otro país, y cuando además el tipo de cambio no lo favorece a uno. Pero igual ahora que tengo la oportunidad de dirigirme a los que están estudiando ahora, creo que las becas también, una de las grandes limitantes en las becas a veces también es la edad. Y, por ejemplo, desde mi perspectiva, yo fui de los últimos que alcanzó beca, porque yo cuando intenté aplicar para esta maestría, pues las universidades en Alemania, empecemos con eso, la mayoría son gratuitas, hay muchos programas de maestría en inglés y es en alemán también, pero bueno, el alemán es una barrera un poco más difícil de sobrepasar que el inglés. Pero bueno, lo único que tenía que sobrellevar eran mis gastos de la renta, de las comidas, de los pasajes de avión. Y al final, pues me estuve aplicando las becas. Uno, a lo mejor es un esfuerzo que también vale la pena hacer, ver las convocatorias, leerlas y aplicar. Y muchas veces a uno lo rechazan. A mí también me rechazaron de varias becas, pero al final igual logré un financiamiento que fue el que me potenció venir hasta acá. Bueno, más que financiamiento, fue beca. Y ahora pues ya estoy acá de este lado del charco. Muchas gracias por complementar, Diego. Buenísimos tus comentarios. Bueno, voy a pasar a otra pregunta ahora y es, creo que muchas personas al final cuando van a decidir tomar una maestría son personas que ya tienen experiencia laboral, que probablemente se encuentran laborando en diversos sectores, pero al final, como comentaban al principio algunos de ustedes, es dejar lo que ya tenían seguro por invertir en algo que seguramente les va a poder redituar más, ¿no? Pero que al final tampoco se tiene esa certeza, ¿no? Es dejar la seguridad que tenemos en nuestros países, en nuestros trabajos, para irse a la aventura. Entonces, ¿cómo es que ustedes tomaron la decisión de dejar sus trabajos, si quieren ahí seguir comentando un poco en qué trabajaban, para dejar todo de lado y irse a estudiar al extranjero? ¿Por qué hacerlo? Pues yo compartiendo desde mi perspectiva, yo cuando estaba estudiando en administración,
me enfocaba más a las finanzas. Y creo que también hay un dicho en las finanzas que dice, entre mayor es el riesgo, mayor es de las posibilidades de ganancias, ¿no? Y creo que a veces también uno se queda detenido por esa falsa sensación de seguridad que te da un empleo, porque también el empleo cualquiera lo puede perder en cualquier momento. Entonces, a veces creo que uno debe de empujarse más allá de su zona de confort y decir, bueno, aquí tengo algo que es relativamente seguro, pero pues también desde en mi trabajo yo me sentía limitado con lo que yo podía hacer desde los conocimientos que tenía de la administración, desde las cosas que yo podía colaborar, y yo decidí dar un poco un cambio en el ámbito laboral, decir, bueno, ya estoy limitado aquí, quiero dar un salto, quiero hacer algo que me permita colaborar de mejor manera y tener mejores oportunidades. Y creo que ahí es donde uno tiene que ser un poco más inteligente o un poco con más criterio y decir, si vas a escoger una maestría, es una maestría que te va a potencializar, porque tampoco no es obligación estudiar, pero el hecho de que quieras hacerlo y que te vayas a potencializar y a tener una experiencia en otro país, es porque eso te va al final a, si escoges bien y si sabes que eso es algo que disfrutas hacer, que te gusta, pues al final de cuentas creo que no es un riesgo tan grave, porque al final lo que vas a tener es satisfacción y muchas oportunidades de desarrollo profesional en el futuro. Y en efecto, creo que es algo que te desarrolla mucho personalmente, probablemente incluso más que en otros ámbitos. También Yo más quisiera complementar también, bueno, por ejemplo, en mi caso, yo estaba trabajando en una empresa minera, entré en el área de ventas, la verdad al principio pues yo no sabía nada de la minería, me dedicaba, era product manager de exportación de productos de metales, y pues empezó, o sea, salir de mi trabajo a mí me costó muchísimo trabajo porque pues igual yo amaba mi trabajo, no era como que estuviera súper, no sé, insatisfecha o lo que fuera. Sí me sentía ya en una monotonía porque pues sí, al final eso pasa un poquito, pero pues a mí de repente me sirvió un poco como trampolín, ¿no? Para de repente decir, bueno, soy administradora, me dedico a exportaciones, ventas, comercio internacional, y pues yo no tuve esa oportunidad en la carrera de repente especializarme, ¿no? Entonces, bueno, voy a elegir una maestría que sea de eso, ¿no? Entonces, de ahí, de repente me acuerdo mucho cuando yo renuncié, pues a mí me temblaba todo porque pues yo a mis jefes, a mis compañeros los estimaba, y aparte pues la empresa representó para mí esa oportunidad de crecimiento profesional y de repente una dirección a mi vida. Y me acuerdo mucho que cuando yo renuncié, lo único que recibí fueron felicitaciones, ¿no? Entonces, como que cuando tienes tanto miedo y de repente pues hay dudas y así como que no está tan padre ese sentimiento de incertidumbre, y de repente lo confirmas, tal vez no tú solito, ¿no? Sino con las demás personas, con tus jefes, con tus colegas, y te dicen, oye, súper, vete, o sea, ve, es lo mejor que puedes hacer, no te preocupes, ni regreses, o sea, aquí obviamente las puertas están abiertas y lo que tú quieras, pero o sea, es lo mejor que puedes hacer, o sea, estás en la edad, no tienes de repente compromisos, aquí no necesitas o no tienes nada que ahorita te detenga, entonces, pues tal vez si tú estás un poco inseguro, o escucha a los demás, ¿no? Escucha y siempre si es positivo, porque claro que es algo positivo ir a la maestría, pues, a mí, por ejemplo, eso fue mi motor. Y bueno, pues ya, o sea, es un gran aprendizaje. Yo dejo 5 años atrás con mucho cariño, pero pues para lo que va adelante, y como decía Diego, pues tampoco es obligación hacer una maestría, ¿no? O sea, cada quien hace su plan de vida, pero pues ya cuando lo tomas, que sea algo que te guste, ¿no? No solamente porque sea la mejor universidad o porque sea el programa mejor rankeado, sino porque realmente a ti te aporte y te ayude para lo que viene después, para el siguiente paso, ¿no? Entonces, bueno, eso es lo que yo pienso. Muchas gracias. Y antes de que nos compartan también Josué y Lu sus comentarios y experiencias, me gustaría también que complementaran con otra parte, que es qué tan importante es tener experiencia laboral, ¿no? Porque estamos hablando de sí, tenemos esta seguridad, pero creo que también al final tener contacto con esa experiencia y con el mundo real, por así decirlo, es algo que enriquece mucho la experiencia de tener una maestría, ¿no? Vamos con Josué. Vale, te cuento. Entonces, a ver, un poco primero mi proceso de también soltar esta parte laboral. Contexto,
ya les platiqué que yo estoy en la parte de recursos humanos. Durante la carrera solamente tomé una materia de recursos humanos, entonces yo no sabía nada, ¿vale? Yo entré a trabajar a Page Group en 2017, justamente en el área de recursos humanos, sin saber nada de recursos humanos. Entonces, Page fue mi escuela en recursos humanos para todo. O sea, temas de compensación, beneficios, reclutamiento, desarrollo, training. O sea, prácticamente yo me hice generalista en 5 años gracias a todo lo que pude haber aprendido en ese trabajo, que además me encantaba. O sea, yo creo que jamás sufrí el ir a trabajar un día. Literal, a hoy te puedo decir que es mi dream job. Pero bueno, toda mi formación como profesional de recursos humanos había sido por Page. Entonces, ahí fue donde yo dije, bueno, esta espinita de curiosidad de decir, bueno, ¿de qué otra forma lo puedo hacer? ¿En qué otras industrias lo puedo aplicar? ¿Cuáles son los impactos que puede tener en distintos ámbitos, etcétera, etcétera? O sea, como que ahí esa parte de curiosidad empezó en mí a levantar esa inquietud de decir, bueno, vamos y aprendemos más o es momento de un cambio. Entonces, pues bueno, lo mismo y muy similar a Pam, ¿no? Cuando yo di la noticia en mi trabajo, o sea, yo estaba temblando de miedo, que yo dije, me van a correr ahorita, me van a decir que mejor ya me vaya, porque yo renuncié en febrero y mi último día iba a ser en agosto. Entonces yo dije, no, me van a hacer la vida imposible estos 6 meses, a ver si no me corren, etcétera. La verdad es que todo lo contrario. O sea, se hizo una gestión de cambio súper buena, un plan de sucesión súper bueno. O sea, la verdad, todo el mundo contento, feliz. Uno de mis directores precisamente es portugués, entonces se acercó conmigo y me dijo, oye, mira, yo te puedo enseñar cómo es allá, te platico de esto, de aquello. La verdad es que me hizo una súper buena introducción a Portugal, que afortunadamente no llegué en cero, pero bueno, creo que fue mucho ese proceso de decir, ¿qué más hay? O sea, aquí yo también los invito a todos los que nos estén oyendo a ser curiosos, a indagar, a hacer doble clic en lo que están viendo y sobre tu pregunta de si es necesario tener experiencia laboral, mira, no es necesario. La verdad es que muchos de mis compañeros, así como terminaron la licenciatura, están pasando a la maestría, pero sí se ve una gran diferencia. O sea, en temas de aplicaciones, en temas de experiencia, de decir, ah, bueno, esto lo puedo utilizar en esto y en esto. O que no nada más te quedas en casos académicos, sino que verdaderamente tienes el criterio de llevarlo a la práctica en una organización, en la complejidad que tiene el ser humano. La verdad es que sí hace totalmente la diferencia. No digo que sea un must have, pero sí es un nice to have. Entonces, sí intenten cuando menos un par de años, 3 años, estar en contacto con la industria y el mercado laboral para entonces tener nociones de, ok, ahora sí que quiero estudiar, porque también es eso, ¿no? El trabajo te va a ir dictando mucho de tus motivadores, de tus intereses, de cómo vas a elegir el programa y lo vas a basar en lo que lo estás poniendo en práctica, ¿no? Juan platicaba su caso de, bueno, yo veo temas de negocio internacional, entonces mi máster va a ir enfocado a eso, ¿no? Porque entonces ya sumo mi experiencia y mi conocimiento empírico con la parte académica y las herramientas que me puede dar una maestría. Entonces yo sí lo sugeriría. De acuerdo. Y también creo que es un tema un tanto personal, ¿no? O sea, ¿cuál es el objetivo de estudiar una maestría para ti? Y habrá quien tenga un objetivo meramente académico, en donde la experiencia laboral tal vez no sea tan relevante como que alguien que sí tiene una meta profesional bien puesta alrededor de estudiar una maestría. Lu, ¿quieres contarnos un poco desde tu experiencia, por favor? Claro, 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 por supuesto. Pues también para mí fue muy difícil porque yo también me sentía como pez en el agua en mi trabajo. Recién me habían dado una promoción, yo estaba súper, ajá, súper disfrutando como de mi vida de, pues sí, de tener un ingreso, de gastarlo para mí, de que me gustara lo que yo hacía. O sea, yo estaba como de, ¿para qué me voy? O sea, disfruta esto un año más y luego ya aplicas, ¿no? Ya que te aburras de hacer tu trabajo. O sea, fue muy difícil, todo eso para decir que fue muy difícil dejar mi trabajo. Y pero sí, también concuerdo mucho con Josué que no es un requisito que, pues, que tengan experiencia laboral, pero creo que más que sea requisito, creo que puede ayudarte mucho a saber qué maestría quieres hacer, porque
al principio cuando yo les digo, yo salí de la licenciatura, yo sabía que quería hacer una maestría. Al principio también quería en comercio internacional, porque, ajá, porque me atraía, como me parece interesante. Pero ya que estuve trabajando, me pude dar cuenta de la diferencia entre negocios internacionales y asuntos internacionales. Entonces descubrí que esa era mi área, porque lo disfrutaba, porque te digo, el ambiente en donde yo trabajaba ajá, me di cuenta que ese era como el punto donde yo quería estar. Y también aquí, también concuerdo mucho con Josué, porque también aquí mis compañeritos, pues sí, vienen directo de la licenciatura y es muy común aquí que, o sea, que no inicien a trabajar, sino que inicien la maestría, porque pues así es, ¿no? Para tener un buen trabajo tienes que tener una maestría acá, pero sí se nota mucho el contenido de las participaciones de los que ya trabajamos y los que tenemos como la experiencia. Tengo varios compañeros que son Fulbright y que también tienen un perfil súper alto, hablan como 7 idiomas y trabajaron en United Nations y, o sea, y sí es como de wow, sí, o sea, se nota muchísimo el contenido de sus participaciones como con sustancia. A los otros compañeritos que a lo mejor están saliendo como de su licenciatura en psicología y como que no tienen como todo el bagaje de la experiencia profesional. Sí, eso es lo que quería comentar. Muchísimas gracias, Lu. Eh, Creo que otro de los grandes miedos que existe al tomar una decisión de este tipo es la parte de aplicar a la universidad, ¿no? Porque hay historias y todos conocemos por ahí algún amigo que le costó muchísimo poder entrar y entre armar todo el portafolio para aplicar y tal vez hacer algún tipo de certificación, examen. Entonces me gustaría que nos contaran un poco de cómo fue para ustedes este proceso de aplicación, qué tan complejo fue y cómo se prepararon para afrontarlo. Me gustaría comenzar con Diego en esta ocasión. Sí, claro. Pues desde mi perspectiva creo que el primer paso que hay que dar o el único paso que hay que dar es hacer una aplicación. Una vez que haces la primera, ya lo demás no importa porque todas son relativamente similares. Claro que cada universidad tiene diferentes portales, diferentes formas de requerir los documentos, pero en general son los mismos. Te piden la licenciatura, te piden que certifiques el idioma, si es el caso, te piden algunos documentos. Entonces, creo que la primera barrera es el esfuerzo tal vez de pagar una certificación del idioma de inglés, que para mí ese fue uno de lo que tuve que gastar y algunas universidades me pidieron que enviara mis documentos por correo postal y certificar algunos documentos con el notario o ir a pagar traducciones juradas. Entonces, pero una vez que haces eso, que haces el primer paso, creo que ya nada más es simplemente compilar todo de manera diferente y empezar a aplicar. Y no digo que aplicar a todas, pero seguramente también es, al menos en mi caso, pues hubo 3, 4 maestrías que me llamó la atención, que dije, esto es aquí donde quiero intentar, donde quiero probar y pues si ya armaste un paquete, pues te cuesta lo mismo hacer uno que hacer 5 y entonces pues tienes más oportunidades de que te acepten, claro, entre más aplicas. Muchas gracias, Diego. Adelante, Lu. Pues sí, no puedo estar más de acuerdo con Diego de que apliquen, o sea, ya hacerlo. Les recomiendo mucho que encuentren a alguien que les pueda dar muy buenas cartas de recomendación, que creo que eso es lo que hace la diferencia en una buena aplicación. Y un consejo que les puedo dar es que siempre pregunten a la universidad si les pueden hacer el fee waiver, o sea, que no paguen por aplicar, porque hay algunas universidades que te cobran $60, $70, pero no pierden nada con preguntar. Si van a aplicar a 4, pues ya es algo, ¿no? Entonces pueden preguntarle, ¿tiene fee waiver para international students? Y algunos dicen que sí. Entonces pregunten, siempre pregunten. Y sí, yo siento que de lo que más hace que resalte un postulante es su cover letter y sus cartas de recomendaciones, como que pueden ver qué perfil realmente tienes, aparte de lo que digan tus calificaciones o aparte de lo que digan tu título, ¿no? Es como tú como persona que vas a aportarle a mi programa. Lu, ese consejo me habría sido útil hace un año, el tema de preguntar de los fees de aplicación, ¿eh?
Mira, por ejemplo, yo justamente hice 5 aplicaciones, o sea, les digo que mi proceso fue muy rápido, yo dije, no me voy a desgastar tanto, tengo que tener 5 opciones que de verdad sean las que quiero y que en cualquiera que me acepten es un sí, y pues justamente hice 5 aplicaciones precisamente en donde en 4 de ellas había ese sí, pero a ver, la verdad es que como dijo Diego, es atreverse a hacerlo. O sea, ya durante, o sea, después de dar el clic de me postulo, ya ves qué sigue, qué es lo que viene, qué es lo que tengo que hacer, pero ya el atreverse a hacer la postulación es porque ya hay un interés explícito de que verdaderamente quieres hacerlo. Entonces, yo creo que es eso. Otra cosa es, si muchos de los que nos están escuchando son estudiantes de la facultad, acérquense al equipo de cooperación internacional. O sea, nadie va a saber mejor cómo es una universidad, cuáles son los procesos, cuáles son los requisitos que ellos. Entonces, aunque no sea para un intercambio por un tiempo determinado, pueden asesorarlos en cómo acercarse o cómo postular a una maestría, ¿vale? Y, a ver, ¿qué otro consejo les daría yo? A ver, prepárense bastante bien en temas de idioma. O sea, el tener las certificaciones con tiempo, el tener también su cover letter, como les dice Lu, y las referencias es súper bueno. Mis procesos, la verdad es que fueron muy distintos. En algunos me hicieron entrevista vía Zoom, en algunos no me pidieron ni título, en algunos otros me pedían infinidad de documentos que yo en ese momento no tenía. Entonces, la verdad es que cada universidad gestiona sus procesos distintos, pero pues ya ahí es qué tengo que hacer yo para llegar al objetivo que quiero, que es empezar a estudiar una maestría en el extranjero. Excelente, Josué, gracias. Yo quiero decir algo súper rápido. En realidad, concuerdo completamente. A mí, por ejemplo, me hicieron mi entrevista, me hicieron primero me tuve que grabar respondiendo unas preguntas como de un robotcito y después ya tuve digamos, con la directora del programa. Y yo me acuerdo que ni dormí y así, pero ya estando en la entrevista, o sea, que no les dé miedo, porque ya estando ahí, o sea, como que pues si es algo que realmente deseas, eh, tú o sea, te sale todo, o sea, y las preguntas y de repente como en realidad en las entrevistas no es como un examen, ¿no? Es más bien que les platiques y que ellos vean que tú puedas aportar algo al programa. Entonces, pues también que disfruten, o sea, yo sé el miedo que da dar ese clic, o sea, yo me acuerdo que cuando yo lo di, tenía miedo y de repente cuando empezó a fluir todo, pues decía, ay, ahora sí está pasando, ¿no? Como que a veces le das más vueltas en el de, ay, qué tal que no, qué tal que de repente pues el proceso se alarga, no sé, pero ya estando ahí pues las cosas surgen y como decían pues apliquen a muchas universidades, no es regla de que si la primera que aplicas te dice que no, pues de repente te eches para atrás, ¿no? O sea, yo conozco varios casos de repente quieren estudiar cosas que como administradores, por ejemplo, pues no son tan de regla, ¿no? O sea, de que, ay, quiero estudiar tecnologías y bueno, pues mi perfil es de administrador. Hay escuelas que te dicen, oye, perdón, pero yo solo necesito ingenieros para esta maestría. Pero hay otras, como dice Jesús José, que tal vez no te piden otras cosas de más, y dicen, no, vale, pues, ¿sabes qué? Si quieres de repente darle un giro a tu pues, carrera profesional o académica, pues adelante. O sea, siempre busquen opciones y apliquen, y mientras más opciones tengan de elegir, pues van a dar con la que mejor se ajuste con ustedes. Entonces, sin perder la calma y siendo siempre perseverantes a lo que realmente les gusta. Muchas gracias, Juan. Lu, ¿quieres Y complementar solo algo? sí, para añadirle a eso, que apliquen a varias, es muy importante porque eso les puede permitir escoger a la que les dé mejor becas o fellowships o como les quieran llamar, scholarships, fellowships, graduate assistantships, y así ya van a tener un pool de a ver cuál es la que más me conviene para mi presupuesto. Y si una les da más, pueden decirle a la otra, oye, me gusta mucho tu Ujú. programa, pero esta universidad me está ofreciendo más, ¿me lo puedes comparar? O sea, un poco como negociar ahí, como de, soy un buen candidato y estas 3 universidades me aceptaron y si tú me das lo que la otra me da, o sea, un poco ahí como jugarle a que vayas al mejor programa, al que te dé mejor financiamiento. Ya, eso es lo Sí. que voy Y sobre todo, como dice Lu, sin pena, o sea, como que sí digan, ¿no? O sea, oye, la verdad es que el programa está súper alto y mira, yo tengo estas calificaciones, la verdad las calificaciones yo creo que
Lo único que realmente te abre las puertas son en ese momento tener un buen número, ¿no? Tal vez en la universidad a veces no es como que te defina como estudiante ni a eso, pero al final, en mi caso, pues mi promedio final me ayudó para que cuando yo le hiciera a la universidad, pues ellos me dieran una beca, ¿no? Del mismo programa, ya sin ser necesario ir a otra institución, sino decirles, oigan, yo tengo muchísimas ganas, pero ¿qué me pueden ofrecer? Y de ahí que te hagan propuestas. También eso sin miedo, ¿no? Al final, nosotros también somos un cliente de la universidad, entonces, pues hay que ahí negociar porque pues tú también les vas a aportar algo, entonces, sin miedo. Muchísimas gracias, Pam. José, ¿querías complementar algo? No, quería ser un poco puntual y regresar al tema también de las becas, que sé que es algo súper importante para las personas que nos están escuchando. Entonces, tal vez Lu, tú nos puedas ahí seguir platicando un poco de cuáles son las opciones que yo tengo para poder conseguir el financiamiento, la beca, porque sé que, o sea, te puedes acercar a la universidad, tal vez te puedes acercar a una embajada. ¿Cuáles son esas opciones que existen realmente para ya conseguir ese apoyo económico? Pues primero es darte cuenta que no vas a encontrar como todo en una sola canasta, ¿no? Realmente tu presupuesto va a venir de muchas fuentes, ¿no? Entonces va a venir de tus ahorros personales, va a venir de tu apoyo familiar, va a venir de un financiamiento educativo, como lo menciona Pam, y va a venir del apoyo de la universidad. Y si puedes acercarte a la embajada, o sea, como diferentes componentes van a hacer que tu presupuesto se complete. En mi caso, también yo apliqué a FUNED. FUNED me dio el financiamiento educativo, mis ahorros, apoyo familiar, por supuesto, y también la universidad. La universidad me dio un gran apoyo, entonces para mí fue un gran, ajá, pues sí, eso fue lo que determinó que yo pudiera venir este año. Si no, si la universidad no me hubiera dado esa beca, yo no pudiera estar aquí hoy porque pues es muy caro, pero sí busquen la mejor oferta para, pues sí, para iniciar sus estudios. Ujú. Entonces, dentro de las universidades hay como varios premios. Hay unos que le llaman awards, otros que le llaman fellowships, otros que le llaman scholarships. Entonces, la diferencia básicamente es la cantidad de dinero que les dan. Si es un award, puede ser como de te damos esto por un año y eso solo para pagar tu tuition. Si es fellowship, entonces a lo mejor tengas que trabajar un poco de tiempo para la escuela o para la universidad. Máximo son 20 horas y te apoyan como para pagar el tuition. Y lo que lo que yo pude tomar fue una graduate assistantship, que es que pagan un poco de mi tuition, pagan mi tuition y además me dan un ingreso por trabajar. Entonces yo trabajo 20 horas a la semana. Entonces eso hace que ya no me tenga que preocupar por los gastos de, de vivienda, de comida, de pagar renta, etcétera. Entonces sí, buscar como, siento que la mejor opción es siempre buscar un grado de assistantship, aunque tengas que trabajar, pero eso te apoya mucho para pagar la colegiatura. No sé si me expliqué o lo dije muy rápido. Oh, sí, perfecto, muchas gracias, Lu. ¿Alguien más quiere comentar desde su experiencia en este punto? No, buenísimo. Pues, bueno, Adelante, Diego. solo complementar rápidamente, creo que sí, o sea, además de lo que ya mencionó, también creo que hay varios países que también tienen una falta de trabajadores o de gente que cumpla ciertas funciones dentro, o sea, dentro de la, pues dentro de la, sí, dentro de la sociedad productiva. Por ejemplo, es el caso de Alemania. Yo hablo desde mi experiencia aquí, que yo recibí una beca completa, realmente no tuve que batallar mucho, pero con mis compañeros que conocí, pues Alemania es un país muy abierto para estudiantes internacionales en el sentido de que da muchas becas. Además, los que no tienen beca te permite trabajar de medio tiempo, te permite hacer otras actividades y al final de cuentas el balance entre estudiar y trabajar te lo permite, no es tampoco un sacrificio que uno sueña con ir a estudiar una maestría y termina
estudiando la maestría la mitad del tiempo y trabajando la otra mitad y ya no queda tiempo de hacer nada después, ¿no? Entonces, creo que las limitantes es como que, bueno, no, más que limitantes, creo que uno debería buscar más como el financiamiento, ya sea desde el gobierno mexicano hay financiamiento, desde empresas privadas, entre bancos hay financiamiento y también los gobiernos de otros países tienen financiamiento. Entonces creo que hay que, pues igual, sentarse un ratito frente a la computadora y usar Google y empezar a buscar, porque hay muchas formas, solamente es uno no ponerse el limitante uno mismo. Hay muchas formas y en realidad, pues como dices, no llegan solas. Y a veces creo que es solo dar ese primer paso y literalmente buscar becas, maestría en el extranjero, y ahí se van a empezar a dar cuenta de la cantidad de posibles opciones que hay. Obviamente ninguna es fácil ni gratis en el sentido de que te la van a dar así como así, hay que hacer trámites, hay que hacer aplicaciones, pero la verdad es que las oportunidades están ahí. Eh, bueno, voy a pasar a otra pregunta y esta está enfocada. Al final ustedes tomaron la decisión de estar en un programa en el extranjero. Entonces, ¿cuáles han sido las complicaciones que han tenido al irse a otro país? Culturalmente, barreras con el idioma, barreras de cómo es la educación en esos países. Me gustaría que nos contaran un poco acerca de eso. Vamos con Pam, si te parece bien. Ok. Pues mira, o sea, yo llevo un mes, ¿no? Pero siempre, o sea, siempre sabiendo que era complicado, cuando estuve de intercambio con la facultad, yo me fui a Chile y yo no pensaría, bueno, es el mismo idioma, ¿no? Que es un poquito más fácil. Yo me acuerdo que yo no les entendía nada porque su acento es diferente, porque su forma de ver los negocios es diferente. Entonces, sí, o sea, que va a haber un shock cultural, va a haber un shock cultural. Ahora en Canadá también, o sea, me ha costado un buen. Y es un poco frustrante porque de repente pues te encuentras que no conoces a nadie, que son procesos súper diferentes. Al venir a hacer una maestría, como es un periodo más largo, de repente tienes más responsabilidades como persona que migra, ¿no? Tienes un permiso de trabajo, tienes que conseguir un número de seguridad social, tu cuenta de banco. O sea, hay como procesos que son un poquito más complicados y pues en un país que nadie te puede de repente decir qué banco es el que más conviene o dónde ir y demás, pues a mí, por ejemplo, de repente se me acaba el mundo, pero pues es parte del crecimiento. Entonces, pues yo diría que siempre estar abierto a ir a lo que pase y ser constante y no desesperarse, porque pues creo que a Lu le pasa un poco, o sea, de repente llegas y llegas a un ritmo muy acelerado, entonces eh, uno se siente un poco abrumado, pero vale la pena. En la cuestión de las clases que preguntabas, a mí o sea, me ha costado más bien, no me ha costado, pero me ha sorprendido mucho la forma de las clases aquí. Digo, al final, hacía 5 años que yo no estudiaba, ¿no? Entonces sí, digamos que hay una brecha importante en la forma de llevar las clases. Acá en Canadá, en mi maestría, todo es súper tecnológico, o sea, ya no existe nada de papel ni de impresiones. Entonces, pues sí, o sea, uno participa a través de una aplicación en el celular, ya ni siquiera levantas la mano, sino que en la aplicación está conectado en el Wi-Fi, y entonces en el pizarrón vas viendo qué porcentaje de la clase opina tal, y así, de ahí se desarrolla. Pues al ser una maestría, mucho del el contenido es aplicación de casos prácticos, ¿no? O sea, lee casos de Harvard, situaciones que han pasado y pues desarrollalos. Entonces, ha sido diferente. Hola, ¿me escuchan? ¿Me escuchó? Sí, Sí. ¿verdad? Ya, perdón, que mi internet es inestable. Entonces, mucho de eso, o sea, casos de análisis, como que muy práctico, casi, o sea, yo que estaba acostumbrada a llegar y tomar clases y de repente apuntar y entonces después estudiar y demás, pues nada que ver, ¿no? O sea, aquí, bueno, por lo menos en mi programa, mis profesores me mandan con un mes de anticipación todo el contenido, entonces yo tengo que llegar a las clases ya leída, preparada, con algunas clases pregrabadas que yo tengo que ver, que tomar mis apuntes y entonces ya en clase desarrollarlos. Entonces, bueno, para mí ha sido así como que interesante y distinto, eh, pero pues bueno, es un reto y creo que es parte de poderse acoplar a un ritmo y que también entendamos que pues las generaciones
muchos de los que están recién egresados pues ya están bien acostumbrados. Entonces es algo que es parte también de la competencia y que cuando estés en el ámbito laboral, sobre todo si de repente también le apuntas a trabajar en el extranjero, va a ser una realidad, ¿no? O sea, muchos países sí van más avanzados que nosotros y eso se convierte en un reto, pero también en una oportunidad de tú desarrollarte y de estar a la vanguardia. Pero pues sí, o sea, está muy padre, los contenidos son lo que yo quería en mi caso, pero sí todo es como muy personal. Tú tienes y tú te encargas de tu estudio y nada más vas y discutes en las clases y pues todo digital, como les digo, o sea, pues sí, ensayos, todos tienen iPad, todos hacen las cosas y yo, bueno, mira, yo llegué con mi cuaderno y así, pues obviamente ya uno se va acoplado, pero sí, sí es diferente, la verdad ha estado muy interesante. Muchas gracias por compartir, Pam. Josué, cuéntanos. Sí, a ver, barreras. En cuanto a la parte personal, creo que también hay que dejar de romantizar el estudiar en el extranjero, ¿vale? Porque sí, suena muy padre, sí te da algo de prestigio, sí es una gran experiencia, vale totalmente la pena, pero es un proceso complicado, ¿vale? Entonces, o sea, vas a pasar por un proceso en donde dejas completamente la persona que eras en tu país de origen y es recrearte, reinventarte en el aspecto cultural, en todos aspectos, ¿no? Por ejemplo, yo una de las barreras que tuve al inicio, a pesar de que hablaba portugués, yo hablaba el portugués de Brasil. Entonces, no es el mismo, a pesar de ser el mismo idioma, no es exactamente lo mismo, las expresiones son distintas, te pueden tomar una palabra con otro significado, entonces o sea, creo que desde ahí, ¿no? La parte que decía Pam de el banco, tu celular, o sea, yo, por ejemplo, ahora llevo también un mes y con la parte del banco le he sufrido muchísimo, ¿no? Sí, pagas todo con la tarjeta, retirar efectivo es carísimo, o sea, hay muchas cosas que de inicio no son tan fáciles. Por ejemplo, no sé, en México yo ya vivía solo y ahora vivo con 5 roomies, ¿saben? Entonces también esa parte de, bueno, ahora tengo que compartir espacio, no sé ni a dónde ir al supermercado, no sé qué comprar, no sé nada. Entonces, o sea, es un proceso de adaptación que probablemente se va a sufrir al inicio. La verdad es que afortunadamente a mí solamente me ha durado un par de semanas. Y en cuanto a lo académico, o sea, concuerdo mucho con lo que compartió Pam. O sea, el nivel educativo sí es un poco más desarrollado, es más avanzado. O sea, por ejemplo, yo llevo 5 materias y son 5 materias en donde en todas tengo que escribir un artículo científico. O sea, es como hacer 5 tesis en un semestre. Por ejemplo, el tema de los casos prácticos, ¿no? En 2 de mis materias tengo que dar asesoría y consultoría a una empresa real desde el primer semestre. Y eso se repite en cada uno de los semestres. Entonces, también esa parte teórico-práctico, la verdad es que sí es un poco más demandante que en la licenciatura. La parte tecnológica también, ¿no? Yo también tenía 5 años sin estudiar, afortunadamente me dedicaba un poco a la parte de entrenamiento, entonces estoy más o menos actualizado con tendencias de educación, pero sí que es distinto llegar y decir, ah, bueno, mi profesor va a dar la clase la mitad en inglés, la mitad en portugués, pero además hay veces que va a estar remoto, hay veces que va a estar en sala, hay veces que va a utilizar X contenido, X herramienta didáctica para facilitar la clase y tú tienes que llegar con esa agilidad mental de adaptarte a las condiciones en las que estás. Entonces sí hay varias barreras, tanto culturales como académicas, a las cuales seguramente se van a enfrentar, pero también créanme que no es nada con lo que no se pueda lidiar. O sea, al final esa determinación que tuvieron para postularse a un programa de maestría en el extranjero es la misma determinación que necesitas para adaptarte rápidamente a estos cambios. Súper de acuerdo, José. Muchas gracias. Diego, ¿quieres complementar? Sí, rápidamente creo que ya más, todos desde su experiencia ya han dicho prácticamente lo que yo igual quería decir, pero bueno, yo igual cuando apliqué para acá, para Alemania, pues el alemán es una barrera impresionante que, a veces uno también le da miedo, ¿no? Como a mí yo, cuando me dieron la oportunidad dije, me voy a ir, no sé ni decir hola, no sé decir nada, pero pues después de 2 años, después de terminar mi maestría, ahora digamos que hablo fluido el alemán y ahora también mejoré mis habilidades del inglés. Entonces, creo que en cuanto al idioma,
claro que al principio duele y se sufre y uno llora, porque estás solo, nadie que lo ayude, no sabes cómo abrir una cuenta de banco, no sabes cómo pedir ayuda. Entonces, a veces uno se pega en el teléfono al Google Translate o a lo que pueda, pero de alguna manera uno va saliendo y cada día se va haciendo más fácil hasta que uno se va acostumbrando. Y sobre la situación académica, yo también considero que también no hay que olvidar que la maestría es diferente a una licenciatura. En la licenciatura, creo que la obligación de tal vez de enseñar o de estudiar recae un poco más en el profesor. El profesor va y te da las cosas y te los alimenta, te la alimenta con cuchara. Y en la maestría creo que es más como que aquí están los materiales, esto es todo lo que ustedes tienen que leer y bueno, se pueden ir para su casa y nos vemos la próxima semana a discutir los que tengan dudas o preguntas o ya, ¿no? Entonces también uno tiene que comprometerse realmente con estudiar porque también puedes pasarte todo el semestre sin hacer nada y sufrir al final, ¿no? Porque nadie te va a estar diciendo que la tarea o que si los papers o que nada, te dicen el primer día te dicen, vamos a evaluar de esta manera. Al final del semestre me tienen que entregar un paper de 10.000 palabras sobre tal tema y listo, lo anotas en tu calendario y nadie te va a recordar, nadie te va a decir nada. Y a mí me pasó, a mí se me olvidó mandar un paper y tuve que repetir esa materia, solo porque me pasé por un día, pero bueno, son las experiencias que uno da. Entonces tiene uno que como ser un poco más receptivo, tomar notas, usar un sistema de calendario en ese sentido, como decir, y tratar de ajustarse las reglas, porque las cosas nunca son como en el país donde uno viene. Muchas gracias. Y sí, siempre es complicado dejar nuestros países, dejar a nuestros amigos, dejar a nuestras familias, pero creo que al final vale la pena. Y con eso paso a la última pregunta y es, después de todo este esfuerzo que están haciendo, que han hecho, ¿cómo se ven una vez que terminen su maestría? ¿En dónde se ven? ¿Qué es lo que viene después? Vamos a Pues, empezar. Dale, Diego, por favor. bueno, perdón por interrumpir, tal vez puedo empezar yo porque yo ya terminé la maestría. Entonces, pues creo que primero uno viene con ilusiones, con unas perspectivas. Cuando uno ya va a la mitad de la maestría y cuando uno la termina, las cosas cambian completamente. Yo decidí que iba a terminar mi maestría, me iba a regresar a México, iba a hacer un montón de cosas y iba a volver a aplicar. Y al final acá uno, pues, se le van, cuando uno va, las universidades también son lugares para hacer networking, conocer más personas y relacionarse profesionalmente. Entonces, como también ya mencionaban, cuando uno tiene un poco mayor de experiencia laboral y viene a una maestría y convive con personas que también tienen experiencias laborales, pues también de ahí salen oportunidades para nuevas cosas y proyectarse hacia adelante. En mi caso, yo terminé la maestría, yo no sabía qué hacer, estaba yo ya por regresarme, me salió una oportunidad laboral aquí en Alemania y ahora ya llevo 6 meses trabajando acá a tiempo completo. De hecho, ahora estoy en mi oficina a ver si no ha venido nadie a decirme que haga nada, pero bueno, es una, es creo que una experiencia muy enriquecedora y creo que lo importante es como intentarlo, lanzarse y las perspectivas siempre cambian. O sea, uno nunca sabe qué puerta se le va a abrir. Totalmente de acuerdo. Muchas gracias, Diego. Ahora sí, vamos con Lu. Pues justo estoy en la etapa donde dice Diego que yo estoy segura de que quiero regresar a mi país y que quiero aplicar todo lo que aprenda aquí, todas las habilidades que desarrolle, todo lo quiero regresar y aplicar en México porque se lo debo. Pero también estoy receptiva y estoy, o sea, no estoy cerrada de que si se abre una puerta, pues a ver, ¿no? O sea, entonces, sí, yo realmente, honestamente quiero regresar y quiero, sí, un poco como estar en el mismo ambiente, pero en otro cargo a lo mejor. Me gustaría muchísimo trabajar para la comisión de Fulbright en México, sería un sueño para mí. Pues tengo los contactos, o sea, siento que tengo todo el perfil, nada más la maestría es lo que me hace falta y eso me gustaría mucho, pero también aquí la verdad es que hay bastantes oportunidades de desarrollo profesional. Siento que terminando la maestría va a ser muy fácil colocarme aquí también. Pero sí, o sea, ahorita estoy en la etapa, como dice Josué, que yo quiero regresar. O sea, estoy segura de que quiero regresar a mi país a aplicar todo lo que yo aprendo acá. Sí. Gracias, Lu.
Adelante, Pam. Bueno, igual creo que todos estamos igual. Diego nos sirvió de consejo a nosotros que vamos iniciando. Pues igual, mira, yo como Lu, la verdad, México siempre ha sido una opción, pero yo personalmente como que sí me vine con la idea de no parar, o sea, de poder estar aquí y de repente buscar más opciones, sobre todo, bueno, porque Canadá también es muy receptivo a ese tipo de perfiles, ¿no? Perfiles de estudiantes internacionales que hacen aquí una parte académica y que posteriormente tienen la facilidad de poder trabajar. Quién sabe qué vaya a pasar, pero pues bueno, como dice Diego, creo que ahorita estamos todos con el ímpetu y pues ya cuando acabe el programa, otro cuento será, obviamente todo para bien. Y bueno, en el caso de mi universidad, y que supongo que todos lo tienen, como también mencionaba Diego, pues aquí hay mucho networking, entonces aprovechenlo. Mi universidad tiene muchísimas ferias de empleo. Tengo una materia que se llama algo así, es como que tu work experience, y entonces están buscándote tu dream job, y de repente tengo dos maestros y su único trabajo durante toda la maestría va a ser colocarnos en una empresa, ¿no? Ya sea para prácticas o para tiempo completo. Entonces yo dije, ay, órale, qué padre. O sea, la verdad es que muchas universidades pues también conocen, ¿no? Que van a preparar a personas que de repente pues funcionan y que les dan también credibilidad a sus programas. Entonces, creo que es algo que se va a ir acomodando con el tiempo, pero pues sí aprovechen, ¿no? Compañeros, contactos, la misma universidad, consejeros, ¿no? Aquí se usa mucho también de que lo que necesites, si quieres hablar, si quieres llorar, si quieres de repente buscar cómo planear tu futuro y demás. Entonces, aprovechar todas las herramientas, yo siempre pienso, es una inversión, estoy pagando por el paquete completo, entonces, pues aprovechar todas las herramientas y pues sí, estar siempre abierto a acoplarse y saber que tampoco va a ser fácil. Estoy segura de que si en un futuro trabajo acá, tampoco va a ser tan de ensueño como lo es todo. O sea, va a tener que tener un proceso también de que me sienta más acoplada y demás. Pero pues sí, con la intención de seguirme formando en el extranjero, la verdad. Excelente, muchas gracias, Pam. Y Josué. bueno, yo en cuanto a expectativas, a ver, hombre, llevo un mes aquí, no sé todavía si estoy listo para responder esa pregunta porque, a ver, Lisboa la verdad es que, y aquí mega comercial para Lisboa porque qué ciudad tan más increíble, o sea, de verdad es bonita, es barata, o sea, yo estoy fascinado, ¿no? Pero justamente teniendo un mes viviendo aquí. A ver, yo creo también que para tener una experiencia completa, sí necesitas más de 2 años, que es lo que dura, en mi caso, mi maestría, ¿no? El poder conocer más personas, el poder hacer un buen networking, el poder aprender mejores prácticas de acá, cómo funcionan los mercados, cómo hacer negocio en otro país, o sea, creo que también son cosas que sí requieren un poco más de tiempo. Entonces, si te tuviera que contestar algo ahorita, sería, venga, me quedo un poco más de tiempo, pero claro, uno nunca sabe cuáles van a ser los caminos que se nos van a presentar al final de la maestría, ¿no? Regresar a México siempre es una opción, ya todos mis compañeros lo mencionaron, siempre es una buena opción. México es un gran país con muchas oportunidades, a pesar de todo el contexto que haya, la verdad es que hay demasiadas oportunidades, ¿no? Y bueno, también explorar qué más hay acá. Ahora estoy descubriendo también esta parte del emprendimiento, de ser nómada digital, de poder hacer negocio con otros países vía digital y utilizar estas herramientas. Entonces, bueno, uno nunca sabe, ¿no? Tal vez vamos a terminar todos siendo nómadas digitales y trabajando desde cualquier parte del mundo. Pero bueno, no está, o sea, lo importante es no estar cerrado a las opciones y a las posibilidades que se vayan presentando, ¿no? Hoy te diría, estoy muy feliz, muy contento con la decisión que tomé. Sí es un lugar en el cual consideraría quedarme más a largo plazo, pero hay que ver. Muchas gracias, Josué. Y bueno, yo la verdad es que estoy muy feliz de haber platicado con ustedes. Creo que la gente que escuche esto estará mucho más motivada para aplicar a una maestría, idealmente, o bueno, cada quien tendrá sus razones, pero aplicar a una maestría en el extranjero, también en el país, creo que hay una oferta educativa bastante buena. Creo que sobre todo yo también, habiendo tenido una experiencia internacional, creo que una parte súper importante a comentar es que los alumnos de la Universidad Nacional
Autónoma de México, de la facultad. Estamos 100% preparados para competir y para ser parte de cualquier universidad que nos pongan enfrente y de cualquier programa educativo, ¿no? Y aparte, al vivir en una experiencia internacional, también los invito a la gente que se aventure esta experiencia a que se abran las puertas a ellos solos. ¿Y eso cómo se hace? Empezando a platicar con las personas, porque nunca sabes cuándo vas a necesitar de alguien, cuándo alguien va a necesitar de ti, y creo que también esa parte de hacer networking, que ya lo comentaban, es algo de lo más valioso que existe al estudiar una maestría. Con esto damos fin a este panel de egresados estudiando maestrías en el extranjero. En nombre de la facultad, en nombre de la licenciada Quetzali Sánchez Clavel, de la maestra Mitzi Gómez Morales y del maestro Tomás Humberto Rubio, director de la facultad, les agradezco su participación y su tiempo. Y ahora vamos a hacer un pequeño reconocimiento. Adelante, Quetzal. Bueno, vamos a leer uno de estos reconocimientos. Universidad Nacional Autónoma de México y la Facultad de Contaduría y Administración otorgan el presente reconocimiento a Pamela Jaffer Cabrera, así como al resto de ustedes por su destacada participación como ponente en el panel Egresados FCA en Maestrías en el Extranjero, llevado a cabo el día de hoy, 23 de septiembre de 2022, en el marco del segundo Festival Internacional de la FCA UNAM. Les doy de nueva cuenta las gracias por su participación y adelante si quieren cerrar con un mensaje breve. Yo súper rápido, gracias Gio, gracias por la invitación también a la gente de la facultad. Siempre es un orgullo poder estar aquí, compartir y motivar y bueno, contar un poco de lo que a mí me hubiera gustado escuchar. Pero bueno, es nada, háganlo si se puede, no hay una regla, o sea, no es como que tenga que pasar 1 año, 2 o 5, o sea, sabemos de todo y pues siempre ser persistente, no bajar la cabeza y pues disfrutar, porque para eso está, para eso estudiamos y pues hay recursos, entonces, pues nada, que se avienten. Pues muchas gracias, Gio. Yo quería comentar 2 cosas. Realmente no sé si han escuchado la expresión de fake it until you make it. De verdad funciona. O sea, háganlo, créansela, sí se puede y así se logran las cosas. Y el segundo punto que quiero comentar y que ha sido súper importante para mí, catalizador para que yo esté aquí, es encuentren un mentor. Puede ser 1, pueden ser 2, pero encuentren un mentor porque de verdad son las personas que más te apoyan y más te motivan y más te dicen como de, si puedes, ve por acá, encuentra este camino. Cuando tú sientes que te cierran las puertas, ve con un mentor y ese mentor te va a decir, no te preocupes, yo te puedo ayudar. O sea, eso fue clave para mí. Entonces sí, si les puedo conseguir algo, encuentren un mentor. Alguien quien admiren, a quien quieran y que tengan mucha confianza con él. Bueno, yo también agradecerle obviamente a la UNAM, a la facultad, a KET por la invitación a este panel. Ojalá que entre nosotros hayamos podido inspirar y despertar también ese interés en muchos de los alumnos para estudiar en el extranjero, que la verdad es que es una gran experiencia. Y bueno, mi recomendación es inviertan mucho en los idiomas. O sea, más allá de la parte académica y de los conocimientos que tienen, inviertan mucho en los idiomas porque es lo principal que les va a abrir la puerta para un estudio de posgrado en el extranjero. Y nuevamente, mil gracias. Ha sido un placer compartir mi experiencia con ustedes. Ojalá que les haya servido de algo. Y si tienen alguna duda, bueno, yo disponible siempre para ustedes. Gracias, Josué. Sí, de mi parte igual, agradecerle a la universidad, agradecerle a ustedes, tratar de compartir un poco de mi experiencia, esperar motivar a alguien de que es algo que vale la pena intentar y que se puede hacer. Y también creo que probablemente contestamos algunas cosas, abrimos otras dudas, otras cosas que la gente tal vez, que las personas tengan inquietud. Entonces, pues yo también estoy dispuesto. Si alguien quisiera contactarme, les puedo decir mi LinkedIn, me busquen como Diego A. Reyes 29, me pueden agregar y ahí me escriben y ya yo les podría platicar un poco más de mi experiencia si alguien quisiera
un poco más de información, con gusto. Buenísimo. Muchas gracias a todos por su participación. Hasta la próxima. Chao. Gracias, hasta luego.